¿Alguna vez has soñado en montar tu propio restaurante, pero te has detenido a pensar en cómo empezar? ¿Te has preguntado si de verdad es rentable este negocio? Preguntas como dónde ubicarlo, cómo atraer clientes, cómo gestionar el negocio día a día. Y por eso hoy en este nuevo video vinimos a visitar el restaurante de un amigo en Barcelona, en calle Córcega, para conocer su gran historia. Hola, soy Wilmer Hernández, tengo 36 años, soy dueño de Maravina Barcelona, la casa del cachacón. El concepto de Maravina nace con la intención de crear una fusión de sabores venezolanos y enaltecer la cocina zuliana en Barcelona. Wilmer, ¿qué hacías en Maracaibo antes de venir a Barcelona? Yo en Maracaibo hice muchas cosas. Por ejemplo, yo de estudio estudié ingeniería eléctrica y luego estudié cocina y luego hice cursos con esa misma transición hice cursos de maestro cervecero. Yo hago cerveza, que fue lo primero que realmente me enfoqué fuertemente en la parte, o una rama de la parte gastronómica, porque se puede decir es un producto consumible también. ¿Te dedicabas a eso? O sea, me dedicaba a eso, sí. ¿Trabajabas ahí en cervecero? Sí, fue la primera cerveza artesana que hubo en Maracaibo. Okay, o sea, de ingeniero eléctrico para cervecero, dos mundos diferentes, ¿no? Dos mundos diferentes. Luego se abrió un negocio de baterías de carros y repuestos, o de coches aquí en España. Y ese fue el proyecto que tuve hasta que me vine. Paralelamente a eso hice lo de la cerveza y eventos gastronómicos que hacía yo. Te tiraste más para la rama de la gastronomía. Sí. Pero sí. ¿No te graduaste de ingeniero? ¿O lo dejaste? Sí, no, yo me gradué de ingeniero, ¿sí? Pero nunca lo ejercí. ¿Y por qué, por qué decidiste estudiar ingeniería eléctrica? O sea, ¿por qué en ese momento no habías descubierto la parte de la gastronomía? Sí, ¿por qué te decidiste ahí? O sea, ¿por qué fue la ingeniería eléctrica? Fue como una época extraña en la cual capaz fue por presión social, capaz fue porque en Venezuela también siempre se vendía el ser ingeniero o el ser tal, era como algo importante. Aquí también tienen esa cultura, ¿eh? Sí, yo conozco una persona que es ingeniero y también al principio todo el mundo quería ser ingeniero aquí. Sí, yo pienso que también es importante entender de que debemos de hacer lo que realmente nos gusta, sin temor a nada. Okay. O sea, deberíamos de enfocarnos realmente y preguntarnos qué me gusta, qué nos gusta realmente hacer, porque al final la idea es trabajar de algo que te guste o hacer algo que te guste. Yo llegué a un momento donde tomé la decisión de hacer lo que me gustaba. Inicialmente fue el tema de la cerveza y paulatinamente en mi casa siempre hubo comida o reuniones en función a la comida. Entonces fueron recuerdos que siempre he tenido como a nivel personal muy bonitos con mi padre, con mis abuelas, mi madre también, y era algo muy importante. Y yo siempre estuve metido en eso, siempre me gustó la cocina, pero más no profesionalmente en ese momento. A nivel de pasión. En ese momento. Luego lo vi más a nivel profesional y me empecé a instruir más con respecto al tema, estudié cocina, cursos, libros, pero siempre he sido muy autodidacta y me gusta esa parte de investigar y aprender solo, ensayo y error y experimentar mucho. ¿Y cuándo llegaste aquí en Barcelona? O sea, ¿cuándo llegaste a España? Yo llegué a Barcelona directamente. Llegué el noviembre del 2017. ¿Qué hiciste en esa primera fase como inmigrante nuevo? Yo me vine con la mentalidad de abrir un proyecto que lo venía arrastrando desde Maracaibo, que fue el proyecto de cerveza y comida. Y antes de llegar a Barcelona, ya yo tenía ese proyecto en la mente. Y cuando llego a Barcelona me puse a ejecutar o a materializar ese proyecto en la búsqueda de local, en la búsqueda en ese caso como había cerveza, de maquinaria de cerveza, y a entender todo el contexto en España en cuanto a inversión, ¿no? A inversión, a permisos, a zonas, etcétera, porque yo llegué y no conocía nada de eso, solamente Nos llegué pasa todo eso, ¿viste? Porque a mí también me pasa lo mismo me pasó lo mismo que te pasó a ti. O sea, no conocíamos prácticamente nada, teníamos como que volver a culturizarnos muy rápido y aprender de las leyes y todo eso para poder ejecutar nuestro No, y algo muy importante proyecto. es importante a nivel mundial, o sea, obviamente es entender la zona, entender un poco el mercado y sobre todo el rubro en el que uno se va. Sí, pero cuando uno llega aquí no tiene ni idea. No, ni Entonces idea. La única idea que uno tiene aquí, no sé si te pasó a ti, es querer emprender. Hacerlo lo más rápido posible y tener un autoempleo y salir de esa presión del inmigrante de gastarse sus ahorros, ¿sabes? Sí, aparte uno se consigue mucho, la primera pared que uno se encuentra en Cataluña o en España en general es que el español no le gusta emprender. Okay. Entonces lo primero que uno escucha es, te vas a arriesgar con eso, pero eres un valiente. Bueno, hay de todo también,
también, ¿no? O sea, hay Sí. quienes emprenden y quienes no. También Sí, los de todo, venezolanos, pero en hay general. algunos también que prefieren, bueno, nuestra cultura venezolana también. En Venezuela, sí. En Venezuela también la gente quería un trabajo fijo, quería Sí, trabajar sí. en petrolera, como decías tú al principio, querían ser ingenieros, ¿sabes? Entonces también creo que también esa cultura está allá, no muchos emprenden también. Y en Venezuela- Porque aquí el venezolano aún, no sé, se remarca mucho y se remarca que hay pocos también, son muy pocos los que emprenden, ¿sabes? No, y que también También por la parte económica, que no pasa tienen lo las mismo, oportunidades pasa lo que mismo, tienen. pero en circunstancias distintas o en países diferentes. En Venezuela veías que los italianos, los portugueses, Claro, todos los inmigrantes. los inmigrantes eran los que más abrían negocios y los que más emprendían y los que más trabajaban y los Claro, que las más se panaderías son de esforzaban. portugueses, Correcto. los italianos la Ah. parte de carpintería, de todo eso. Ahora lo vemos nosotros porque ahora somos nosotros los inmigrantes, claro, Entonces claro. eso sucede también como... Y entonces como cuando esa llegaste a Barcelona en el 2017, después de ese proyecto que entiendo que ya no lo tienes, ¿no? O sea, No, eso fue un proyecto... un fracaso, digamos, Ese fue un proyecto, aprendizaje. Ese una fue un proyecto, enseñanza. fue un aprendizaje y yo no lo diría como un fracaso porque al final... Bueno, pero tú sabes que hay un mito que dice, disculpa que te interrumpa, hay un mito que dice que de los fracasos se aprende, ¿no? Sí, o sea, los sí. fracasos no son una pérdida total, ¿no? O sea, Fue el como- fracaso es un aprendizaje, ¿no? Fue como una escuela, Sí. una escuela dura, porque fue bastante dura. Claro. Pero al final se abrió en pandemia, obviamente no lo esperábamos, se abrió en pandemia. Fue una remodelación muy larga, duró 1 año y 2 meses aproximadamente. Ya. Y cuando íbamos a abrir pasó lo del tema de pandemia y confinamiento. Y luego pudimos abrir con muchas restricciones, porque no podía entrar el público, era solamente takeaway. Ya, afectó. Y un takeaway que nadie te conoce. Claro, nadie se esperaba eso, que íbamos a... Todos pensaban que iba a pasar rápido y nos fuimos casi al año y medio. Aún así, al año y 4 meses más o menos, se logró levantar el negocio y llegar al punto de equilibrio, pero ese fue un negocio en sociedad y Bueno, y ya fue hablaremos de complejo. la parte de eso. Bueno, después de ese primer proyecto que hiciste, ¿qué se te ocurrió para hacer un concepto de comida venezolana aquí en España? Después de eso, ¿cómo llegaste aquí? Después de meditarlo mucho y de conversaciones familiares, personales, etcétera, dijimos como que bueno, vamos a irnos un poco por la comida venezolana, pero siempre intentamos o intento hacer algo diferente. Claro. Siempre intento ponerle mi sello, mi marca o Claro. mi idea a lo que voy a hacer y por eso nace Maravina, intentando hacer cocina distinta a lo que todos venden como comida venezolana. Claro, metiéndole el sello que decías al principio, que lo que te recordaba tu abuela, lo que te recuerda tu papá, todo eso, Correcto. ¿no? En la cocina, Y dejándole también el la sello. evolución que hemos tenido, porque el emigrar y el conocer te hace evolucionar también como persona, como inmigrante o como ciudadano venezolano en el mundo. Y pienso que algo muy importante que me gustaría recalcar sobre todas las personas que quieren emprender es que intenten siempre buscar el factor diferenciador. Ok, Porque la parte ese- de diferenciador. Sí, porque ese factor va a ser de que la gente te vea diferente. Porque en el caso del venezolano, por ejemplo, una cachapa la puede hacer quien sea, una arepa la puede hacer quien sea. Que yo entiendo que en eso... Y que- no estoy quitándole peso a eso. No es que esté mal, me parece que está bien también. Pero en mi caso, mi consejo es como que siempre buscar hacerlo diferente para que te vean distinto también. Claro. Para que vean como algo nuevo, como algo diferente y como yo quiero probar eso. Claro, porque si te nichas en hacer la misma cachapa, lo único que te puede diferenciar son los sabores y la calidad de esa mano de obra que tengan para hacer esos sabores. Correcto. Entonces, buscar un factor diferencial te hace dejar una marca, construir marca, ¿no? Correcto. Entonces, yo lo que veo es que Maravina se enfoca en hacer marca y dar a entender la fusión gastronómica que te Correcto, apasiona. por eso a ti. que incluso colocamos en nuestro eslogan que somos sabores de Venezuela, porque los Ya. sabores están, Ok, pero no presentados pero diferentemente. de la misma manera tradicional como ya lo veníamos conociendo. ¿Cuándo iniciaste Maravina? Maravina inició en mayo del 2023. O sea que tienes 1 año y medio, no tienes Sí, mucho tampoco. no tengo mucho. ¿Te acuerdas cuando estabas buscando el local? ¿Cuál fue el proceso más tedioso al emprender este concepto? Mi caso personal es el encontrar el local, que Barcelona es una ciudad que está demasiado demandada por negocios, o sea, local que sueltan, local que agarran. Entonces encontrar un local que se adapte a las necesidades que tú tienes en cuanto a precio, ubicación, tamaño, licencia, porque hay varias licencias, es lo más complicado, en mi caso lo más tedioso, porque Ok. hay que buscar bastante. Entonces, una vez que conseguiste el local, ¿cuánto tiempo te tardaste para conseguir un local? Yo mi primer proyecto me tardé 6 meses. ¿Ok? Eh, ¿Y en este que está aquí? En este fue más rápido porque también hubo un factor de que
ya conocía gente en el gremio de la Ok. hostelería. Hay varios grupos de hosteleros en el cual pasan información caliente. Ok. Y este local lo colocaron en que estaba en traspaso. Vale. Entonces, claro, me enteré de primera mano antes de que una inmobiliaria por esa aplicación y fue un poco más sencillo. Vale, entonces cuando llegaste hiciste lo del traspaso y ¿cuánto tardaste en hacerle un lavado de cara o algo así? ¿Cuánto tiempo tardaste? Aquí fue relativamente rápido porque ya había una reforma previa y fueron aproximadamente 2 meses. ¿Y qué tal esa experiencia de comprar un traspaso? O sea, ¿cómo lo ves tú? Porque yo puedo ver que la gente está acostumbrada a ver siempre otro concepto. Vamos a suponer que esto hubiese sido una comida de sushi, por ejemplo, comida japonesa o algo. ¿Tú ves algún problema con eso? Que haya dedicado antes a, Sí, a otra comida. Obviamente hay cosas que ¿Qué pueden crees que encajar. retrasa? Porque a nosotros, como los que invertimos, nos va bien, ¿no? Porque creo que ya está todo listo. O sea, es quitarse un dolor de cabeza, hacerle un lavado de cara y abrir. ¿Pero tú crees que eso afecte? Sí, bueno, si es demasiado distinto a lo que uno va a abrir, obviamente va a incurrir en gastos adicionales, que los tiene que tener en cuenta el emprendedor antes de adquirir el local o la licencia, porque aquí en Barcelona no se puede, en la zona centro, no se puede agarrar un local plano sin licencia y que te otorguen la licencia de restaurante, porque están agotadas. Ya. O sea, ya se dieron todas las que se iban a dar y por eso que se da este proceso del traspaso, porque se traspasa básicamente la licencia. Y un añadido que suma es lo que tenga el local, las reformas que tengan, en las Claro. condiciones que tengan, pero al final eso es un poco ambiguo, porque si de repente el restaurante, como tú lo dijiste, era de sushi y yo voy a montar un restaurante mediterráneo o de hamburguesas, no va en nada el concepto y te tienes que dar un lavado de cara completo al local. Claro, ahí tienes porque aquí, ¿qué había antes aquí? Aquí había antes, hubo un peruano y anterior Ok. hubo un venezolano como gastrobar. Y bueno, eso tampoco era tan distinto a lo que hacíamos nosotros, aunque la decoración se cambió. Hay un tema, ¿no? Que son los miedos iniciales que uno tiene para poder empezar algo o esa transición de soy trabajador y quiero emprender, quiero dejar de trabajar para otro. ¿Qué era lo que más te preocupaba? Y si buscaste algún consejo, ¿qué es lo que más te preocupaba? O sea, si Bueno, responderte. en mi caso personal, desde los aproximadamente 21 años, que fue mi primer negocio en Maracaibo, siempre he trabajado siempre he emprendido y siempre he trabajado como por mi cuenta. No todo el mundo está cómodo con eso y es válido, porque también es un riesgo, o sea, el ser tu propio jefe y emprender y tener todos los problemas aquí es algo que no es para todo el mundo. Siempre vas a tener cierto estrés, siempre vas a tener cierta alarma y siempre vas a depender de ti mismo y de lo que hagas. Y todos los problemas van a caer en ti y las cosas buenas también, pues al final va a compensar una cosa con la otra, pero hay que entender de que no hay margen de error. Cuando tú emprendes y cuando tú abres un negocio, un concepto o lo que se te ocurra, bien sea una heladería, bien sea un restaurante, una tienda de ropa, etcétera, hay que entender de que todo cae en uno y que uno siempre tiene como que entrar entre la espada y la pared, sobre todo cuando uno va empezando y es algo pequeño y que uno no puede fallar y no se puede rendir. O sea, no se puede dar el gusto a fallar. No. Digamos que ese fue entonces tu No, primer y la- miedo, ¿no? y- Como y- que si me voy a sí. decidir a esto, no tengo margen de error. Sobre o todo sea, si decir- buscaste un consejo, ¿cuál fue el consejo que tú buscaste al exterior? Si te reuniste con otro emprendedor. El si te principal reuniste con consejo alguien. que recibí de un amigo emprendedor en Maracaibo fue como que esto tiene que funcionar sí o sí. O sea, no hay un no por respuesta. Y la mentalidad que uno debe tener como emprendedor es que esto va a funcionar. Nunca debemos colocar en la mente, bueno, y si esto no funciona, hago tal cosa. Porque es como llamar un poco al fracaso. Esto va a funcionar. Vale, claro. Ahora, también... Esto tiene que abrir, o sea, tiene que cumplir horario. También tienes que preguntarte qué tan dispuesto estás tú a hacer para lograr los objetivos. Porque eso también es una pregunta que les digo a los emprendedores, que se la tienen que hacer antes de emprender. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto yo para lograr los objetivos? Como que para qué lo estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué lo quiero hacer? Sí, ¿para qué lo quiero hacer? No tanto para qué lo quiero hacer, obviamente siempre va a ser algo económico y de desarrollo personal. Pero hasta qué punto estás tú dispuesto a sacrificar en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero y sobre todo a tiempo para lograr lo que yo quiero. Porque tú quieres, en mi caso yo quiero que esto funcione, quiero abrir más locales, estoy creando una marca. Un equipo también. Un equipo, etc. Para poder delegar cosas. Pero hasta qué punto estoy yo a sacrificar tiempo y dinero para lograrlo, porque Claro. es muy relativo y sobre todo estamos en un país donde la economía es distinta a nuestro país y van las cosas un poco más lento porque Europa es así, la economía es diferente. Entonces, entendiendo ya el contexto y el proceso, la curva de crecimiento de un negocio en España, para que no te dé pérdidas en cuanto
cuanto a tablas económicas es 2 años. Ok. Mínimo te tiene que dar pérdidas 2 años, pérdidas. No estamos diciendo que no Que cubra el punto de cubra, equilibrio. O sea, exacto. Entonces, ya tienes que partir de que eso es un estándar que se puede cumplir o no. O sea, no siempre tiene que ser así. El que la pegue, la pega. O sea, el que la pega que se va a las nubes. A veces es que lo menos ve tiempo full. o a veces es más tiempo. Exacto. Ahí es cuando viene la pregunta, ¿hasta cuándo estás tú dispuesto a sacrificar para lograr que lo que tú estás emprendiendo funcione? Para esos 2 años que O tienes 3, en vista, ¿no? o 3. O sea, ¿cómo te preparas, o sea, ser resiliente para esperar esos 2 años? Correcto. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Claro. O sea, no que es rápido, porque son 2 años de pérdida. Sí, pero vívelos tú. Claro, día a día. Yo una de las cosas que yo veo más cuando la gente dice, sí, eso es fácil, son 2 años, ya yo hice los números, claro, es que el resultado de los 2 años o de los 3 años es muy fácil verlo en pantalla, pero 3 años son 3 años, el tiempo nadie te lo va a devolver, ¿sabes? Claro. Yo compagino mucho con lo que tú dices porque no mucha gente está preparada, ejemplo, hay gente que le gusta la rutina, y hay gente que pues no puedo trabajar para alguien más que para mí. Ya eso es ganar. Eso es lo que yo, por ejemplo, veo en mis negocios. O sea, que ya trabajando para ti estás ganando algo. Te está dando una recompensa a ese emprendimiento, ¿no? Sí, o siempre va a haber como un motivo de impulso día a día. Como que, bueno, estoy trabajando, pero para mí estoy trabajando en base a que esto en un mañana cercano crezca y dé los frutos que hoy por hoy estamos sembrando. Y eso es como un aliciente que tenemos día a día, distinto a que si yo soy un empleado en un negocio que no va a surgir más allá, no va a superarse más allá de que te asciendan un poco hasta cierto nivel y ya. Y cuando hiciste los 2 meses de reforma, ¿qué sentiste cuando por fin abriste por primera vez las puertas de Maravina? Bueno, una sensación bonita y una sensación que también te da un poco de temor. Y siempre en un emprendimiento, siempre cuando vamos a hacer algo nuevo, siempre hay cierto temor. La diferencia de unas personas a otras es que unos se paralizan con ese temor y no lo llegan a hacer y otros lo enfrentan. Pero el temor siempre va a estar. A lo desconocido, a cómo la gente va a consumir el concepto, a cómo van a ver la marca, si les va a gustar el producto o no, etcétera. Y al final, en este caso de Maravina, todo surgió muy rápido, al proyecto a la realidad, y fue como todo de golpe. Entonces fueron como varias emociones que tuve que asumir al mismo tiempo. Además que venía también de la separación de la sociedad anterior. De ese primer fracaso con éxito, ¿no? Digámoslo sí, así. Y bueno, y también unas sensaciones agridulces a nivel personal, pero fue bonita la experiencia. Ya ha sido bonita y lo sigue siendo y estamos luchando porque Maravina sea muy grande. Pero yo no sé tú, pero a mí me está entrando hambre. ¿Será que probamos algo? Sí, nos podemos lanzar unas empanadas ¿Sí? ahora para que las probéis. Sí, Bueno, claro. vamos pues, de una. Nos fuimos. Yo en todos los videos, me he visto, me van a decir vendido, porque me pongo franelas en todas partes. Vamos a ver, ¿cuál Por va a acá te poner? dejo la franela del cachacón y todo. Hombre, mira esto. Mira lo que nos da el invitado, ¿ves? Bueno, que los invitados somos los dos. Así Vos es. me invitaste y yo te invito. Listo, me la voy a poner ahora. Ahora me la pongo Eso y vos te queda, pones. ¿verdad? Sí, claro, esta sí me queda. Ajá, me voy a cambiar, pero... Ahora para OnlyFans ¿no? No. Correcto, ahora lo enfocáis. Ajá, mira, ¿ves? ¿Cómo me queda? ¿Qué tal? Hombre, ¿ya puedo trabajar aquí o no? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Vamos pues. Bueno, vamos para la cocina entonces, a comer empanaditas. Vamos para la cocina, aquí está. No me pueden invitar a un emprendedor a la cocina porque de una vez enseguida me corto, mira. Sin cocinar. ¿no? Sin cocinar ya me corté, no hemos empezado ni siquiera, vamos a empezar y ni siquiera ya me corté. Wilmer, y entonces en cuestión de sociedad aquí, ¿cómo hiciste? ¿Eres autónomo? ¿Hiciste Sí, una no, sociedad? nosotros hicimos una... Voy a ir adelantando con las empanaditas para que las probemos Bueno, ahorita. vamos a probar las empanadas. Una SL, porque nos recomendó la gestoría que lo hiciéramos de esa manera. Hay muchas personas que también lo hacen como autónomo, pero al final se puede ahorrar un dinero, pero luego a la larga se gasta más. Te cobra más impuestos como autónomo que como SL. El coste inicial de abrir una SL es más elevado que hacerlo de autónomo, porque de autónomo al final te van a cobrar solamente tu cuota de autónomo, que incluso Claro. cuando eres la primera vez que lo haces de autónomo es una renta fija de 80 euros. Ya luego al pasar 2 años te cobran el fee completo del autónomo, que sería 313 euros actualmente. También porque, o sea, yo siempre digo, ¿no? Que, o sea, la SL te protege mucho
mucho más que el simple autónomo, porque el autónomo al final tienes todas las cargas a nivel personal. Correcto. Y la SL es como un ente aparte gestionado por ti. Wilmer, a nivel de propietario, cuando viniste aquí, para hablar un poco, entrar en contexto de lo que es la parte de arrendamiento, ¿cuántos años de arrendamiento Hoy por hoy han cambiado las acordaste cláusulas con- un poco, pero lo normal son 5 años de renovable. Ok. Es lo normal y lo común que hay ahorita con respecto Vale, y el lo- proceso de cuando viniste aquí, que hiciste lo del negocio, ¿cuántas fianzas te pidió la inmobiliaria o el propietario? Lo normal es que te pidan 2 meses de fianza, un mes y un mes en curso. O sea, el mes en Ok. curso es así, y anteriormente te quitaba un mes la inmobiliaria, pero actualmente poco lo hacen. ¿Y tienes algún obligado cumplimiento tú? ¿Tuviste? Porque ya tienes 1 año y medio. No sé si negociaste 1 año, 2 años o no. No, ¿O 5. te podías salir cuando tú querías? El primer año es obligatorio. El primer año es obligatorio. Correcto. Vale. Ya luego te puedes ir cuando quieras. Vale. Y a los 5 años se renueva automáticamente en mi caso. Para dar de alta a la sociedad que comentaba, ¿cómo fue ese proceso? O sea, ¿cómo te costó? ¿Fue un proceso tedioso? No, ¿Fue un son proceso pasos que fácil? se tienen que seguir en cuanto a primero el nombre. Tienen que hacer 3 nombres posibles de la SL Ok. para verificar si está disponible. Luego de eso, un abogado te redacta el documento con los estatutos que les coloquen, o puede ser estándar o si tienen algunas cláusulas específicas. Y eso va a estar linkeado luego a un CIF, que es tu nombre, tu código número de empresa. Ok. Y así te pueden dar de alta y puedes contratar personal. Y ese abrir proceso una te lo cuenta hicieron bancaria. todos los gestores. O sea, Correcto. tú fuiste para el gestor y pagaste Correcto. pagaste como la asesoría y la apertura. ¿Y cuánto te costó más o menos eso? Para saber más o menos, para decirle a la gente a ver Eso más o menos. básicamente que se está hagan una alrededor idea. como de 4.200 euros. O sea, con el capital social. Correcto. O sea, pusiste capital social, pero los honorarios de la gestoría son como... Como 1.200 euros. Exacto. Con el Entre nombre, los 3 nombres, Gestoría y la titulación. abogado y notaría. Que tienes que firmar en la notaría. Vale, que tienes que pagarlo el notario. Cuando yo llegué aquí, un gestor, o sea, nos aconsejó hacer una SCP. Esa era una sociedad civil privada que se hacían antes. Y por ende, lo que no sabíamos nosotros al pasar del tiempo era que nosotros los autónomos éramos los responsables de los créditos, de las deudas. Entonces nos perseguían. Entonces en el COVID, claro, yo no pude, por ejemplo, en la pandemia, yo no pude tener como un respaldo de eso, sino que me perseguían a mí a nivel natural, o sea, a nivel físico. Y es una de las cosas que después de 12 años, desde que estoy aquí, todavía me sigo pagando ese precio. Que al inicio no tuve no hice una SL, sino que fue como autónomo, claro. eso. Y entonces eso te complica a nivel de hipoteca, te complica a nivel crediticio, complica a nivel de bancario, o sea que no tienes mucho récord. Y entonces como que tienes muchos riesgos, ¿no? Porque te puedes morir mañana, entonces tienes que contratar seguros privados, seguros de vida, y entonces para bajar un poco el riesgo. Pero igual es una de las cosas que estoy arrastrando ahora. Claro, por eso que te comentaba que ¿Sabes? las personas por el tema de inversión lo ven a corto plazo como, bueno, es menos la inversión, tengo que gastar 4.200, 4.500 en abrir una SL. Claro. Y comienzo como autónomo, pago solamente la cuota, pero a la larga te va a traer más problemas, claro. Más problemas, sí. Vale, aquí están listas las empanadas. Mire, vamos a mostrar a la gente. Eso es lo que nos vamos a comer ahora. Sí, estas son unas empanadas que hacemos de maíz que molemos nosotros acá. Hacemos de la manera más tradicional y antigua porque hacemos nuestra propia masa. ¿Ok? No solamente la hacemos como suelen hacerla de harina pan. ¿Y sino que estas de qué son? estas son de patata, queso y bacon, que es una tradicional del Zulia, pero con una variante que tiene la tocineta o el bacon. El Zulia, para entrar en contexto, porque estamos aquí y no sabemos qué es el Zulia. Tú dices, no, Zulia. El Háblale a la gente de el dónde Zulia somos tú y yo, porque somos del Zulia. Nosotros somos de un estado de Venezuela, que es la zona petrolera y es como una ciudad principal también, como decir en España, Barcelona. Y actualmente vivimos en Barcelona, que es como el Zulia de España. O sea, Nos sentimos como la República Independiente del Sí. Zulia, ¿no? Que también nos queremos independizar, porque todo lo demás es Monticulebra, como dicen en Venezuela. Pero bueno, entonces de esa región es donde nacen estas empanadas. Sí, Porque básicamente. las empanadas son de los venezolanos, de los zulianos, perdón. No, yo pienso ¿De que dónde son las empanadas? las empanadas son de Latinoamérica casi que completas, porque Ya. todos los latinoamericanos hacen empanadas, con variantes, pero Ya, las ya, empanadas son... Y los colombianos y los venezolanos comparten más afinidad con más similitudes. Entonces, para entrar un poquito en la parte tuya de la pasión gastronómica, ¿verdad? Que decía, ¿qué diferente y el
el factor diferenciador que decías antes ahí sentado. ¿Qué diferente tiene esto con otros restaurantes? O sea, ¿qué diferencia hay aquí que tú pudiste decir, esto me diferencia a otro? ¿Cuál es ese ingrediente o eso que tiene? En la empanada, en teoría, un poco más sutil porque hacemos la masa nosotros. Ese es un factor diferencial que tenemos con respecto a los demás, porque el proceso de moler el maíz, de ablandarlo, del reposo, es un proceso como más tedioso o más largo y por ende requiere un poco más de mano de obra y de conservación, que no lo tiene cuando lo hace, por ejemplo, con harina pan, que es un maíz precocido y es más industrial. Y al final se traduce en el sabor final que aunque no le digas al cliente, lo va a notar. Esa artesanía, ¿no? Eso Sí. hecho a mano, ¿no? Eso hecho a mano, Handmade. correcto. Bueno, Wilmer, y esto tendrá que comérnosla, ¿no? Vamos Sí, a tenemos que tomarnos comerlo. primero un cafecito, que Perfecto. es bastante Ya tempranito ya. en la hora ya. Vamos pues a hacer un café. Bueno, ¿ya está listo el cafecito o qué? Ya tenemos Sí, el aquí están los cafecito. cafecitos. Yo americano. Vamos por acá. ¿Y el camaramen? ¿Qué Ya. necesita el camaramen? Y el fantasma por El acá. fantasma. ¿Y tú? ¿Y qué te vas a tomar tú? Yo soy más de cervecita. ¿Cervecita? Sí. Ah, Yo soy más de este va sin miedo, ¿viste? La parte de los planes financieros. ¿Hiciste plan financiero antes de entrar aquí? Sí, bueno, es importante porque debemos de saber, primero, con qué contamos y segundo, cuánto necesitamos. ¿Con qué recursos? Entonces, Ok. ese balance entre las dos cosas nos va a dar la realidad de la viabilidad del proyecto y sobre todo si podemos ejecutarlo. ¿Y Varía muchísimo. cómo lo estructuraste? O sea, ¿en cuántos hiciste varios escenarios? O sea, pero cuando llegaste aquí al local, Sí, tú por ejemplo- dijiste que hiciste un traspaso y había un fondo ya de gastronómica, una fusión venezolana que había ahí No, con pero bueno, tapeo. pero eso no. Pero cuando viniste, o sea, ¿tuviste la zona o más Sí. fue más el oportunismo que tuviste la oportunidad de Sí, el yo local? yo cuando encontré la oportunidad. ¿O te influyó la zona? Porque Yo- aquí Calle Córcega es una zona, entiendo que tampoco no es tan peatonal. En una zona mixta. Entonces háblame un poco de eso. Sí, de, yo, por de ejemplo, esa, si hiciste un estudio de mercado ahí antes de entrar, antes de hacer el plan de negocio. Sí, ¿Cómo hiciste eso? En mi caso encontré el local, fue una oportunidad y en el primer momento que lo encontré me puse a investigar la zona. O sea, Ok. sobre todo 2 manzanas a la redonda de distancia, ver qué locales hay, el movimiento, horas punta y luego de eso enfocado en el local como tal y en los comensales que puede sentar, en el producto que vende, generar un ticket medio. Y yo en mi caso personal lo visualizo en normalidad y en muy malo. Y hay Ok, hago dos escenarios, por dos ejemplo, escenarios. uno malo y uno bueno. No, normal y malo. Y Ok. entre esos dos hago un intermedio, Haces tres. promedio. Y ese promedio es el que utilizo de referencia como mi ticket medio inicial y mi proyección Ok, de venta. vale. Entonces, tuviste el local. ¿Cómo hiciste ese plan de negocio sin antes haber entrado aquí? ¿Qué planes, cómo consideraste? ¿Cómo estructuraste ese posible normal, ese posible malo y ese posible intermedio? Correcto. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, basado en lo que te estoy comentando, de los comensales que puedo atender, de mi ticket medio por el menú que yo comencé, los precios que tenía de los productos principales, de los entrantes y las bebidas, y se hace un ticket medio de venta. ¿Cuánto es el ticket medio? O sea, hablando ya, vamos a entrar en tema de euros, entrar en tema mi de tic- números. Actualmente mi ticket medio de venta es 17 euros. Actualmente, pero claro, ya Actualmente. tú tienes registro de hace un año y medio. Pero Y ¿cómo cuando fue? comencé Viniste. fue- Yo quiero es que entremos en la parte de cómo hiciste para convencerte de hacer este negocio. Como al principio Yo me siento en computadora, hago el Excel. ¿Cómo consideraste eso? O sea, viste el paso, me dijiste que viste el paso de gente que había, las horas punto. ¿Cuánto calculaste tú de ese impacto que venía por el frente de negocio? ¿Cuánto calculaste tú en porcentaje? ¿Cuántos comensales al día podías atender? O sea, explícame un poquito cómo fue esos planes de Nosotros, negocio. por ejemplo, nosotros siempre hemos estimado, por experiencias previas también, como nosotros abrimos de miércoles a domingo, Ok. tenemos 2 días que no abrimos, que es el lunes y el martes. Va a ser como escalante y progresivo. El miércoles va a haber un 20% en venta, cotejado con un 100% que puede ser el viernes y el sábado. Luego el jueves aumentaría un poco, el viernes aumentaría a 50% o a 60%, el sábado al 100% y el domingo al 80%, que también era un día fuerte en el caso del tipo de comida que vendo y en la locación que tenemos. Y estimamos primero el ticket medio eran 10 euros, Ok. que es un ticket bajo en Barcelona. Ok, ese fue, digamos, lo pones en el malo. Correcto. Y basado en esas proyecciones fue que sacamos nuestros costes iniciales, sobre todo entendiendo los costes fijos y los costes variables
variable porque lo primero que tienes que cubrir son los gastos. Los gastos O sea, fijos. los gastos fijos. El tema de alquiler, luz, agua, personal, materia prima. La materia prima ya entra en un coste variable porque va a depender también de la venta. Claro. Y esa fue la proyección inicial que hicimos. Y también que nosotros como emprendedores también trabajamos. Pero traducido nosotros. todo eso, ¿a cuántas personas son? ¿Cuántas personas son ese ticket medio? Para poder multiplicar el ticket medio que proyectabas en ese escenario malo, que son 10, ¿sobre cuántas personas? Sobre cuántas- 30 personas en un día. 30 personas en un día. En un día, sí. O sea que correcto. son 300 euros. Sí, ¿no? correcto. Al día. Ese fue tu escenario malo. Tu escenario malo. Sí. Entonces el intermedio, el normal, que tú decías, ¿cuánto? Era el doble. Era el doble. 60 personas, pero mantenías el ticket medio. Correcto. Y luego el bueno como tal Ok. se cuatriplicaría. 4 veces. Correcto, 1200. Y cuando iniciaste, ya tenías el plan, el estudio, que ese era un estudio antes de entrar aquí. ¿Cuál es la realidad? O sea, ¿cuál fue esa realidad? Bueno, algo que uno aprende en este tipo de países o ciudades tan cosmopolitas es que uno tiene que aprender un poco de todo y ser un poco de todo. Sobre todo cuando emprendemos y no tenemos el pulmón económico para contratar una empresa de marketing, todo el personal que uno requiere, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno tiene que aprender muchas cosas que de repente antes no eran tu fuerte. En mi caso fue la parte audiovisual y de creación de contenido, que siempre he sido un poco tímido con respecto a las redes sociales. Mis redes sociales no las muevo tanto y no soy un creador de contenido nato como actualmente mucha gente lo es y de repente abren un negocio pero ya son influencers o hacen contenido o se les da muy natural. Y eso fue algo que tuve que aprender y algo que hoy por hoy en la actualidad hay que prestarle mucha atención y estar muy pendiente de hacia dónde van las redes, qué contenido está viral, cómo se puede llamar la atención dependiendo del rubro en el que te encuentres. Y eso es un tema que es tan importante como hacer una buena comida, tan importante como atender bien y tan importante como tener una buena locación. Son las redes sociales porque es tu O visualización. sea, las redes sociales son un impulso, una manera de cómo conseguir clientes nuevos. Pero yo, volviendo a la pregunta otra vez, el local, el contexto es, llegué al local, me decidí por el traspaso, la zona, hice el estudio de mercado, planteé los escenarios que hice. Cuando abriste el negocio, ¿cómo fue ese primer objetivo? ¿Lo lograste? ¿Fue correcto ese plan de negocio que Sí, armaste? en mi caso... ¿Te sirvió? 10 euros el ticket medio, 300 personas, 30 personas, ¿sirvió eso? ¿Te cumplió? En mi caso se cumplió y superó las expectativas. Ok, ¿cómo fue? Explícame un poquito Fue ahí muy bien cómo- porque, por ejemplo, el primer año que fue, bueno, de mayo a diciembre, Ok. que fue nuestro primer año, fue incrementando mes a mes las ventas. ¿Y en cuál empezaste? ¿En qué escenario empezaste? ¿Vendiendo 300 euros, vendiendo 600 euros o vendiendo 1.200 euros? Vendiendo 500 euros. O sea que superó tus expectativas, Superó la como dices expectativa. tú. Y Claro. luego mi segundo año, que Ok. o sea, tengo un año y medio, pero mi segundo año calendario fue el 2024 y se incrementaron las ventas casi un 30%, 28%. Ok, Mes a mes. bien. Entonces O sea también que fue vas muy muy bien, positivo. claro. O sea que, bueno, salieron bien los números y salió bien ese estudio de a pesar mercado de típico, que ¿no? en la ciudad se vio un poco afectada por Claro. diversos factores, fue un año en general como más lento, pero el crecimiento en Maravina fue bastante bien. positivo y esperamos que este 2025 siga creciendo. Claro. ¿Y aquí el negocio lo hiciste con algún socio, estudio propio? O si has tenido un socio, ¿qué experiencia puedes darnos de eso, de tener un socio? ¿Cómo hacerlo? Para ver la gente si quiere empezar un negocio pero no tiene el capital y tiene un socio capitalista. ¿Qué puedes darnos ahí? ¿Qué puedes aconsejarnos? Bueno, yo aconsejar a las personas? igual eso es un tema muy personal. En mi caso actual, yo estoy con mi padre, estamos mi padre y yo Ok. como emprendedores. Ok. Decidí hacerlo a nivel personal y familiar porque es complejo tener sociedades. No lo critico ni que esté mal porque todo el mundo tiene sociedades y todos los grandes empresarios tienen sociedades. Solo que deben de tener algo en cuenta. Si eres un emprendedor que está intentando realizar un proyecto y de repente te falta recursos y encontraste un socio que quiera aportar dinero, etcétera, lo que sí recomiendo es que intenten buscarse una persona que tenga afinidad o que Con tenga valores, ¿no? o Más que todo, ¿no? que tengan que estén remando hacia el mismo lugar. Aunque uno aportó una cosa y otro aportó otra, que ambos estén en la misma sintonía. Porque es importante porque al final yo siempre lo digo así, que es como un matrimonio. Si Claro. los dos van remando hacia el mismo lugar, Las cosas van bien. Las cosas funcionan Y más. sobre todo el matrimonio, porque no mucha gente sabe solucionar los problemas y creen que la mejor opción para un negocio siempre es quitar la sociedad, o sea, irse Sí. de la sociedad, y a veces perjudica a todos los que están dentro de la sociedad, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, en las experiencias que yo he tenido de socio, de momento sigo consiguiendo el socio ideal. O sea, sigo en la búsqueda de conseguir
conseguir un socio ideal que se compagine, sobre todo en la resiliencia que uno tiene, en los valores que uno tiene y que sobreentienda que es como un matrimonio, como dices tú. Y no he tenido buenas experiencias con socios. A las veces que he tenido un socio, no me ha salido bien la jugada. Claro, claro, entiendo. ¿Y tú, tú tuviste alguna vez socios? Sí, yo he tenido socios. ¿Y sí. qué tal esa experiencia? Sí, bueno, la primera experiencia que tuve con un socio ¿Ha fue sido en un Maracaibo, socio incluso. capitalista, un socio de inversión? No, la primera fue como, éramos como más iguales, en el cual nosotros asociamos con un proyecto que fue lo de la cerveza y estábamos remando hacia el mismo punto y los dos aportábamos similar cosas. Luego mi segunda sociedad fue el primer negocio que estuve en Barcelona, que fue lo de la cerveza, que te comenté antes, pero ahí no estábamos en la misma sintonía, no remábamos hacia el mismo lugar y bueno, ahí fue donde fue lo complicado y yo me decidí apartar. No sé si tú estás de acuerdo, pero si alguien quiere hacer una sociedad, yo creo que hay que aterrizar los problemas como si ya existiesen. O sea, porque abrir una sociedad es muy fácil, asociarse es muy fácil, tener una ilusión es muy fácil. Lo más complicado de la sociedad es poder resolver los conflictos. Correcto. ¿No? Entonces, si empiezan al revés, ¿no te parece mejor? Como que, hey, nos está persiguiendo Hacienda, ¿qué hacemos? Hey, nos está persiguiendo la Seguridad Social, ¿qué hacemos? Nos está persiguiendo el banco. Ajá. Lo que pasa es que Sobre todo, al final es complicado. no porque... el banco también, porque a veces también esas son las partes negativas, de cómo vas a poder solucionar las partes negativas, pero y las positivas, vamos a suponer, ¿qué hacemos con el dinero que ganamos este año? ¿Qué hacemos? ¿Reinvertimos? ¿O le metemos dinero al negocio para mejorar las cosas del negocio? ¿Sabes? O sea, de ambos escenarios, antes de abrir la sociedad, porque ya ahí de una vez te das cuenta de las intenciones que tiene la persona en cuanto a tener negocio, o sea, o a tener beneficio, o si está lo que decías tú antes, para volverlo a recuperar, ¿qué tan dispuesto está esa persona como para luchar por sus sueños o sus proyectos? ¿De qué tiempo tiene para sacrificar para lograr eso? Lo que pasa es que al final es un poco complejo porque plantearse escenarios negativos y cómo podemos reaccionar ante ellos es difícil hacerlo en teoría. En la práctica es donde realmente se va a ver qué es la realidad. Porque yo te puedo decir, no. Bueno, te da una idea, ¿no? Si nos pasa, tenemos un problema con Hacienda porque debemos 50.000 euros porque no pagamos por lo que sea, ¿cómo reaccionaría? Yo te puedo decir, no, bien, y buscaría soluciones y tal. Pero si de repente tenemos 2 años trabajando y el negocio todavía no termina de arrancar y aparte tenemos una deuda de 50.000 euros con Hacienda, etcétera, en ese planteamiento de una situación en la realidad, ¿cómo vas a aterrizar la reaccionar? realidad, exacto. Tratar de aterrizar es como entrenarse. Yo digo como que vayan entrenándose Sí. antes de que sucedan los problemas. Y a ver una qué cosa pasa. importante también que... Porque a veces cuando tú planteas los problemas, aunque no sucedan en la realidad, que tú dices, si una cosa es pensarlo y una cosa es vivirlo, yo creo que cuando tú planteas los problemas, puedes abrir a una solución antes de que pase. Entonces, en el momento que pase, ya decir como que, ya habíamos hablado de esto, ¿qué hacemos? Porque también la realidad es otra, porque cuando sucede, capaz no se ponen de acuerdo y se desvía, ¿sabes? O sea, También se es desvirtúan importante- los acuerdos iniciales. No siempre se Entonces, puede bueno, cumplir. es complejo, pero Sí. estamos proyectando lo que medianamente se vive, ¿no? Lo que Sí, mi correcto. experiencia y lo que tú has tenido como experiencia. También es algo muy importante que yo puedo como dar como consejo. Claro, no siempre se cumple o no siempre es fácil cumplirse, pero cuando las personas van a emprender, si vamos a emprender una sociedad tú y yo, por ejemplo, que no dependamos de ese proyecto nuevo. Eso también es un factor determinante importante positivamente, porque si tú y yo abrimos un negocio, bien sea un Maravina 2, del cual ya yo tengo un Maravina, ya tú tienes negocio, etcétera, y no dependemos de ese nuevo Maravina 2 que se va a abrir, también fluyen las cosas distintas. Claro. Y las proyecciones de venta. No, es que cuando los hay dinero, problemas. es que cuando hay dinero hay que decirlo. Cuando hay dinero está todo el mundo contento. Correcto. El Pero problema cuando no hay dinero y hay que sacrificar tu tiempo, esa es la cosa. Ahí es donde se descubre de verdad la resiliencia que tiene cada uno. Sí, y también que hay personas que creen que el dinero es lo importante solamente y no el trabajo. Entonces ahí es cuando vienen los problemas, porque si tú dices, no, yo voy a invertir este dinero y ya. Entonces, y ya no, porque hay muchas cosas que más allá del dinero que hay que hacer, porque si no el dinero se pierde y ya está. Entonces también tienen que entender eso, sobre todo la gente que pueda ver este programa y sea socio capitalista y esté buscando un proyecto como inversión, tienen que entender de que obviamente los dos factores son importantes, pero no solamente uno, que hay muchas personas que dicen como no, el dinero es lo más importante, como que no, la idea también es muy importante y cómo se desarrolla la idea. ¿Y quién lo lleva? ¿Quién lo rema? ¿No? ¿Quién lo está remando día a día? Cuando arrancaste este negocio, este restaurante, ¿cuánto necesitaste para poder abrir las puertas? O sea, ¿cuánto dinero tuviste que contar? ¿Cuánto fue la inversión inicial? Bueno, inicialmente tuvimos que gastar alrededor de 80.000. Ok. Más o menos. Entre En aquel lavado entonces, de cara, por las ahí. licencias, la transmisión de la licencia.
Sí, y porque aquí todo. año a año todo aumenta. ¿Y cuánto crees tú al año y medio de vista que tiene Maravina? ¿Cuánto tiempo crees tú para recuperar ese retorno, ese ROI, lo que le dicen retorno de inversión? ¿Cuánto necesita Maravina para recuperar ese dinero? O si ya lo recuperó No, o todavía está en aquí fase. realmente, como te comenté anteriormente, que la economía es distinta y es más lenta, el consumismo es distinto a América, por ejemplo, donde somos nosotros. Aquí se calcula 5 años mínimo. Ok, para tú el lo tienes a retorno de 5 inversión. años. Sí, yo lo tengo a 5 Siempre años. desde que iniciaste al principio también Sí. pusiste 5 años. ¿O Sí, no sí. fue dijiste, yo voy a recuperar ese dinero en 3 años porque estos números son así? No, Tú dijiste siempre no. 5 años vista. Sí, 5 Yo años. recupero el negocio en 5 años vista, que es lo que lo que te dura el contrato, digámoslo así. Correcto. O sea, tú te sales recuperando el dinero, ¿no? Digámoslo así. O sea, tendrías que hacer un negocio nuevo, o sea, renovar el contrato como para poder, o que todo cambie, ¿no? O sea, que tu Claro, venta se ese es dispare un escenario y como crezca. realista. Exacto. No, Tú lo no, tienes a 5 años correcto, vista, el retorno de inversión. ¿Cuánto tiempo crees tú que cuando abriste, bueno, que ya lo contestaste, dijiste que al primer año ya había superado las expectativas, pero cuánto es, vamos a hablar un poco de los puntos de equilibrio, que es el break-even, para que Maravina como no deba nada y me voy recuperando en el tiempo. O sea, como que cuánto tenías que vender tu día a día para que no entrara en pérdida, para que todo el mundo cobrara, por ejemplo. Bueno, en el caso como yo diseñé una cocina bastante dinámica y bastante ágil en términos de prácticos, yo no necesito tanto personal, aparte que el local es pequeño, que ese fue unos puntos que yo estaba buscando. No quería buscar algo de gran envergadura porque sé lo que necesito para un local mucho más grande. O sea, más personal en cocina. O sea, porque cuando es más grande el local, más gente necesita. Correcto. Entonces, obviamente, la mano de obra en España es bastante costosa y los impuestos que se pagan por personal son bastante altos. Entonces, mientras más personal necesite, a menos que realmente lo amerite, no compensa tanto. En cambio, en mi caso, el local es manejable, es pequeño. Yo puedo sentar 30 personas, pero se ve todo desde la barra. Eso también es un factor. Aunque parezca como raro, porque si el local es una U y no se ve la otra zona, aunque tenga ahí 3 mesas, necesitas otro personal que te mire para la derecha. Que esté pendiente. Que esté pendiente. Y la terraza también se ve desde dentro. Ok, ¿y tu punto de equilibrio en ventas cuánto era? O sea, para no perder dinero. Diario, 400 euros. Tienes que vender 400 euros sí o sí. Correcto. Lo que tú decías, este negocio tiene que funcionar. Pero tiene que funcionar siempre y cuando venda 400 euros al día. Porque si eso es lo que el número que yo quiero, que si tú dices que vende menos de 400 estás perdiendo dinero, ¿no? Correcto. Pero también es relativo, porque puede ser que un día vendiste 100 euros porque pasó algo, porque había una cabalgata, porque X, Y o Z llovió todo el día, pero al otro día hiciste 1000. Claro, pero la media, el intermedio de tu correcto. break-even son 400 euros. Sí. Entonces, para iniciar el proyecto, tú invertiste 80.000 euros. Pero eso es, lo cogiste y lo abriste. Y después de ahí superó tus expectativas y ya la misma cuenta de explotación, o sea, el mismo flujo de caja ya te hacía pagar todo, cubrir todo. O sea, ya desde el primer día ya cubrías todo. Bueno, cubría todos los gastos. Yo lo que quiero saber es si metiste más dinero para mantener esos 2 años que tú decías, son 2 años, sí. Porque tú hablaste de una media que decías que uno se tarda como media 2 años perdiendo. ¿Eso te pasó a ti? No. ¿No te pasó a ti? No. Pero no me pasó por lo que te comenté, porque hice un sistema dinámico, no necesitaba tanto personal, no necesito tanto Bueno, personal. pero está bien, te innovaste. Y como yo soy emprendedor, de repente si hay un mes que estuvo muy ajustado, no cobro lo mismo. Es variable tu gasto. Es variable. Entonces obviamente eso también te permite un poco más de aguante, siempre y cuando lo tengas, ¿no? Pero en mi caso siempre he podido pagar. Porque tu coste de vida fijos. no es costoso, tu coste de vida. Sí, como en persona Barcelona, natural. en No, pero Barcelona tú es costoso. tienes muchos hobbies que sean costosos o te puedes amoldar a decir, mira, hoy cobré 1.000 y me va bien. Sí, o sea, bueno. ¿cuál es tu punto muerto? Porque yo, por ejemplo, yo me voy poniendo lo menos que necesito, porque afortunadamente no necesito mucho. Y entonces sé que yo lo que hago es el efecto bola de nieve. O sea, yo no cobro lo justo que yo me permita a mí para vivir y lo demás dentro de la empresa, ¿sabes? O sea, ese dinero, esos ingresos que estén ahí se van quedando en la empresa. O sea, el dinero de la sociedad no lo puedo tocar yo a cuesta de caer. Hoy me apetece viajar. No, pero Claro. tu nómina, tu salario. Entonces eso es así es como me gestiono yo. Entonces decía que te podías amoldar tú. O sea, Sí, yo me puedo amoldar. Intento siempre cubrir mis gastos y eso es lo prioritario. Si de repente se cubrieron los gastos y no hubo para más nada, no importa, porque igual estamos haciendo crecer un negocio y creando una marca que requiere tiempo. tú, a nivel de sociedad, ¿este negocio lo hiciste con ayuda de los bancos o lo hiciste con recursos propios? ¿O te apalancaste, financiaste? ¿Cómo hiciste eso? ¿Mitad y mitad? ¿Qué hiciste? Una parte fue con el banco, Ok. que me parece siempre que es inteligente
inteligente trabajar Con deuda. con dinero del banco y otra parte ¿Y qué porcentaje es eso más o menos? como un 70-30. 30% del banco y tú Correcto. 70%. Bien. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Por qué tú consideras que es buena trabajar con el dinero del banco? Es bueno trabajar con el dinero del banco porque obviamente es como un apalancamiento que vas a utilizar. No es tan aconsejable que te quedes en la bancarrota para abrir un negocio nuevo porque siempre va a conllevar su riesgo y al agarrar un crédito de un banco como tal, el riesgo también como es compartido y tú vas a pagar como un fee mensual de ese dinero y te va a permitir tener otro capital si lo requiere en un futuro o una especie de colchón que pueda tener el negocio para cualquier eventualidad que siempre es importante. ¿Y eso lo aprendiste, esa experiencia de siempre? O sea, ¿tu primer proyecto fue también apalancado o fue con recursos propios? O sea, ¿cómo aprendiste eso? No va aprendiendo, sobre todo si todo te deja una enseñanza, cada situación, cada proyecto, cada emprendimiento te va dejando su enseñanza. Aquí en España, el primer proyecto que tuve fue básicamente dinero no del banco. Eso también generó... Mucho agobio, ¿no? Se generó más agobio porque había como una presión de pagar ese dinero. No, y sobre todo, yo también tuve esa experiencia las primeras veces, y es que cuando tú tienes capital y vas llegando, o si quieres emprender también, si eres de aquí también, es mejor llegar al banco teniendo capital que no teniendo nada. O sea, estoy en cero y la gente tiende a invertir todo y después ir a pedir préstamos. Pero entonces el vas con una deuda y con una presión. Entonces el banco dice, ya va, pero ¿qué me vas a dar? Muéstrame los números, no valen nada. Pero si tú empiezas con un capital y vas negociando con el banco, tengo esto, necesito esto, un 70-30, un 60-40, pues hay que aprovechar esa fase inicial, ¿sabes? O sea, porque después es más complicado pedir dinero. Sí. Pues si tú tienes ese agobio, ¿te pasó eso o no te pasó eso? Sí, bueno, en tu primer negocio. Incluso el banco te va a ver mejor con dinero que tú puedas apalancar un crédito que ellos te puedan dar, incluso sobre el mismo dinero. O sea, yo necesito 50.000 y voy a guardar 50.000 en la... Pinorar. Pero claro, ahí no estamos yendo a otro rubro. Hay gente que pensará como que, pero yo no tengo 50.000. Exacto. Entonces, ¿cómo abro algo? Okay. Hay otras formas también. Hay otras formas que pueden utilizar las personas para poder emprender. Y al final es las ganas que tengas, la determinación que tengas y cómo te busques tú los recursos para poder abrir, bien sea con un socio capitalista, bien sea con un banco que te preste, con un buen proyecto, probando desde cero, empezando desde feria o desde tu casa. Al final, el que tiene la vena de emprender o las ganas realmente de emprender lo va a hacer como sea. Wilmer, ¿dónde es la Sagrada Familia? Hacia allá, más adelante. ¿Hacia allá? Vale. Wilmer, y cuando emprendes y cuando hiciste este negocio, a veces en el día a día no te sientes muy solo en el emprendimiento. O sea, como que todo el peso está en tus hombros y eso. Bueno, no, intento no pensar en eso, solo que sí hay días complicados, pues hay días muy movidos, hay días que muy suaves y hay que entender un poco el proceso para que no te agobie, porque al final el principal enemigo que tenemos es nosotros mismos y es como la mente, que piensa y piensa y piensa las cosas y se puede generar escenarios catastróficos como también positivos y luchar día a día contra eso a veces es bastante complejo. Hay que acostumbrarse un poco a ese proceso, porque tiene sus altos y bajos. ¿Pero te sientes solo o te ayuda alguien? O sí, estás no, solo? bueno, estoy con mi Dijiste que familia. estabas con tu papá. Estoy con mi familia, ahí nos damos apoyo entre todos y realmente ha ido bastante bien. ¿Qué te motiva a venir a trabajar todos los días? Bueno, básicamente las ganas de que funcione, de hacerlo grande, de lo que visualizamos en un principio cuando se creó el proyecto y el verlo crecer día a día, mes a mes, y el ver el público contento, los buenos comentarios, las buenas reviews y todo eso te da bastante energía para seguir viniendo día a día. Te da bastante motivación. Aunque bueno, a nivel personal no somos unos robots, pues y es normal que un día estemos con más ánimo, otro con menos. Lo importante es continuar y no perder el enfoque de lo que visualizamos. ¿Cuál fue esa decisión que tomaste desde la emoción, verdad, que te haya afectado, pero que sabías que era lo mejor para el negocio? Bueno, sinceramente ahora que recuerde, no he vivido. Siempre tiene emocionalmente sus altos y bajos y sus momentos duros y sus momentos que también te hacen sentir o caer en la realidad, porque uno también tiende a idealizar los proyectos, a idealizar las situaciones, a idealizar un poco las cosas y hay ciertas circunstancias que están bien y son positivas, que te hacen como caer en la realidad de lo que es el emprendimiento y de que es duro, pues, de que no es algo sencillo, porque si no todo el mundo lo hiciera y todo el mundo fuese empresario y emprendedor. Y hay ciertas circunstancias, sobre todo en los momentos difíciles de poca venta
o de muchos pagos y poca ganancia que te hacen... Que te agobian un poco, ¿no? Que te agobian un poco, sí, sí. O sea, yo, por ejemplo, lo que a mí me motiva es, a mí no me gusta, capaz no tengo el mejor trabajo del mundo, que es trabajar en una heladería. No era lo que yo me imaginaba. Pero yo creo que a veces hay que hacer las cosas que no nos gustan para lograr lo que sí nos va a gustar hacer al futuro, ¿no? O aprender a querer lo que hacemos. Yo sé que lo que yo estoy haciendo es un proceso para, por ejemplo, lograr este proyecto que estamos empezando ahorita, que es como la marca personal, este proyecto más para poder inspirar a otros emprendedores. Esto sí es lo que me gusta. Pero yo llevo atrás esa motivación de, bueno, esto es lo que más me motiva a mí. Por eso a veces hago cosas que no tengo que hacer. Entonces, llevándolo al contexto, eso es lo que a mí me hace moverme, ¿no? Pues la heladería con todo el mejor ánimo del mundo, porque esto es lo que me gusta hacer. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar con tu papá? O sea, porque... Ajá. En mi caso es bastante agradable, tiene sus momentos como todo, porque al final hay veces que trabajas con personal extraño, no familia, y es como una función predeterminada, y va a ser ese trabajo lo que va a realizar esa persona. Y hay sus límites y hay sus maneras de hablar, ellos entienden etcétera. que la cabeza eres tú. Bueno, en mi caso a veces tengo formas fuertes de expresarme, de conversar, y aunque mi familia me conoce, a veces puede generar un poco de roce en el día a día laboral, pero ya he ido aprendiendo en el ámbito personal a sobrellevar esas cosas y a no caer Y no tomártelo todo personal. Correcto. Pero eso lo entiendes tú, pero los demás lo entienden. Sí, lo has visto que lo han entendido con el tiempo, sí, que no es papá-hijo, sino que es socio. Sí. O si no es pareja... No, y algo que no funcionó muy bien, sobre todo en Maravina, en el caso de mi padre y a mí, es que cada uno cumple su rol y ya. O sea, confiamos en lo que hace cada uno y así evitamos roces innecesarios. Porque ¿cuál es tu función ahí? Tú eres el que gestiona la sala para hacer las cosas que... Yo gestiono la sala, estoy pendiente de la compra, estoy pendiente de la gestoría, de la parte numérica y la parte de marketing también. Cuidado que... Y, por ejemplo, mi padre está encargado básicamente de producción. Bien. Cierta porque parte tú de haces todas las facetas. El administrador, el que va a hacer la diligencia en el banco, el que abre la sociedad, el que va al notario, el que gestiona el negocio, el que compra las cosas en la materia prima. Sí, uno es multifacético. Por eso que te comenté anteriormente que uno tenía que aprender un poco de todo, porque en países como estos... Estamos llegando a la Sagrada Familia, ¿verdad, Wilmer? Es importante. ¿Estás cerca del negocio o no? Sí, estamos cerca de la Sagrada Familia. Sí, escasos 400, 500 metros. Entonces uno tiene que aprender todo. Uno tiene que aprender un poco de todo para poder gestionar lo mejor posible. Incluso en el tema de impuestos, tuve que hacer casi que un curso para poder entender todo lo que es la parte de... Un curso y pagar las cosas día a día como por sorpresa. Y novatada. Hola, feliz cumpleaños. Aquí tienes un domicilio de impuestos. ¿Cómo motivas a tus familiares o al personal para que estén alineados a lo que tú quieres lograr con Maravina? O sea, ¿cómo los motivas cuando no están no dan su 100%? Bueno, es un cúmulo de varias cosas, sobre todo de generar un buen ambiente laboral. Es importante que nos la llevemos bien, que nos tratemos bien, que hagamos una dinámica de trabajo en la cual la gente se sienta a gusto, o sea, que vengan con ganas a trabajar. Claro. Y eso lo podemos traducir con un buen trato, con hacer ciertas comidas de personal, compartir un poco más allá de solamente el trabajo. Y para que la gente... El trabajo y los problemas. Y los problemas, correcto, porque también es importante que sientan un poco de sentido de pertenencia con la marca. Porque eso es tuyo, eso correcto. Más doliente que tú no va a haber, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el personal, que me costó, por ejemplo, encontrar personal de cocina, intentamos siempre que haya una dinámica sencilla de comer algo distinto a diario. Que no sea repetitivo. Que no sea repetitivo. Innovar con de repente ideas de próximos platos nuevos que podemos vender, tomarse una cervecita de vez en cuando, conversar, si hay algún problema que se converse, porque
cuando la gente está como con algo guardado porque no le gusta algo y no te lo dice, eso también genera como un mal ambiente. De trabajo. De trabajo, sí, y es negativo. bien. Y todo suma o todo resta. En tu caso, que con la de días, que hay posiblemente rotación de personal más que en el mío, por ejemplo, porque son varias también. ¿Cómo manejas tú ese tipo de ambiente laboral que sea como más...? Es complicado porque uno en la rutina tiene muchas cosas que hacer y queda muy poco tiempo para compartir en ese tipo de trabajo, por lo que yo veo, porque o sea, no es como ir a comer juntos, porque al final la persona que está en la mañana trabaja sola, la persona que trabaja en la tarde también a veces está sola y a veces acompañada. Es muy difícil Claro, como la crear una dinámica diferente. relación como la que tienes tú. Porque tú haces una pausa y bueno, muchachos, chicos, vamos a comer, ¿sabes? Y puedes conversar de otros temas, pero nosotros somos al saco a trabajar y a veces quiero tener el tiempo como para poder ir a comer con ellos, llevarlos a motivarlos. Esa dinámica a veces a mí me complica, yo no lo tengo, por ejemplo. Pero bueno, te voy a dar una empanadita para que... Sí, ya está. Aquí ¿Tienes la tuya? Sí. Wilmer, ¿cómo gestionas tú una mala reseña en Google Maps? A nivel emocional, no te jodes. Sí joden. Sí joden bastante. Saber por qué. Porque en mi caso, que soy un negocio nuevo, Okay. yo estoy muy pendiente y yo estoy físicamente en el negocio día a día. Entonces, El camaramen tiene hambre. el manejar esa gestión te afecta. Aunque uno va aprendiendo del por qué una reseña mala. Y te digo el por qué, porque hay veces que son malintencionadas y ya está. Ok. Como hay veces que realmente pueden tener razón con respecto a algo que están criticando y uno tiene que estar pendiente para corregirlo. Pero emocionalmente sí afecta, y si uno está pendiente cuando hay una reseña, te genera un poquito de nervio, como que será buena, será mala. Ya con el tiempo uno lo va asimilando de otra manera y no le presta tanta atención como al principio. Pero te hace como motivar eso. Sí, te motiva. Positivamente. Nosotros aunque sea negativa. Nosotros tenemos muy buena puntuación y en verdad es agradable ver una reseña positiva o no tan positiva. Siempre es bueno verla. ¿Tu público cuál es principalmente? O sea, ¿cuál es el nicho? ¿A qué te enfocas? Mi público es extranjero, ¿Sí? Y nativo. También ahorita ha aumentado mucho el público italiano. Y tienes muchos españoles ahí. Sí, hay mucho español. ¿Y qué te dicen cuando van a comer la fusión? Bueno, básicamente el comentario más recurrente es que es un venezolano diferente. Porque hay mucha gente que ya ha comido venezolano, o sea, españoles, catalanes, italianos, etcétera, pero a lo que prueban Maravina dicen que es algo diferente, que es al final en lo que nos hemos enfocado desde el inicio, en hacer la comida venezolana de otra manera. ¿Y qué sientes cuando la gente te repite? O sea, ese público viene y te repite. Cuando los ves por la puerta, hombre, este vino el sábado pasado y después viene otra vez, vino el viernes. Hemos tenido casos bastante curiosos porque ha venido público extranjero, por ejemplo, asiático está viniendo bastante también. Tanto a japonés. ¿Cómo te conoce esa gente? Asiática? No tengo ni idea. Hablé con una que me dijo que lo vio por una aplicación que utilizan ellos como de recomendaciones gastronómicas para ellos. Okay. O sea, no es una aplicación como tal pública como aquí, sino es como, no sé si es como un tipo de grupo de... Ok, ¿y entonces qué sientes cuando esa gente asiática viene, por ejemplo? Es bastante agradable porque incluso tuve un caso muy particular de que un japonés que vive en Ámsterdam me dijo que él hacía arepas en su casa porque le gustaba y me mostró videos y tal, y él vino, por decirte, un jueves y luego vino el sábado, el viernes, al otro día vino con su mamá y luego vino el sábado otra vez solo. O sea 3 días seguidos. Una semana, 3 días seguidos. ¿Y qué respuesta te da eso a ti? Que Bueno, es muy positivo porque te hace motivar. Te hace motivar y te hace sentir de que lo estás haciendo bien. Pues. Y en los días que no te sientes tan bien porque no hay tanta gente o estuvo muy suave, te motiva a sentir de que, bueno, es cuestión de tiempo, de que se vaya haciendo lo que llamamos nosotros el punto. ¿Y qué es lo más, ya entrando en conclusión, qué es lo que más te disfrutas tú en este proceso de emprender? Bueno, suena cliché, pero lo que más disfruto es cuando está lleno el local. Se disfruta un montón. Se te pasa el tiempo más rápido. Y bueno. Claro, ¿no? Y está todo contento, está full el local. Sí. Bien. Lo que más se disfruta. ¿Qué le dirías a la persona o al emprendedor que quiere montar un restaurante en Barcelona? O sea, en España, pues. ¿Cuál sería tu paso a paso o tu consejo?
Mi consejo primero que tengan definido el A concepto. la cámara. El con- Ya no estoy yo. Mi primer consejo es que definan bien el concepto que quieren hacer. También intentar diferenciarse de los demás, explicar un poco el mercado, o sea, estudiar un poco el mercado, saber cuál es como tu competencia directa o indirecta. Porque yo siempre no lo visualizo tanto como competencia, sino porque siento que cada uno tiene su magia y su manera de hacer las cosas. Pero sí es importante tomar como referencias de ciertos locales similares a los que tú vayas a ejecutar, y ese es un factor determinante en cuanto a la propuesta que vas a hacer en cuanto a plan de negocio o a marca como tal o a creación de marca. El segundo paso que haría es, bueno, buscar un local, intentar buscar un local que se adapte a tus expectativas y a tu inversión inicial también, porque varía muchísimo de ubicación, de tamaño, etcétera. Paulatinamente con eso, el plan de negocio como tal general, de principio a fin, para saber cuánto es el coste que necesitas para abrir el negocio, y ya ese sería tu plan de negocio. En ese plan de negocio tienes que ir ejecutando con esas herramientas hasta que encuentres un local que se adecue a lo que tú estás buscando, y con eso poder empezar a ejecutar el proyecto que se está haciendo. En cuanto a la reforma que se tendría que hacer o lavado de cara y tiempos estimados de apertura. Intentar hacer lo mejor posible en plan negocio, en plan papeles y en plan todo lo que es tema impuestos, para que no te genere algo negativo más adelante, como les pasa a muchos que no conocen el país, que no conocen lo que es el tema de impuestos en Barcelona o en España en general, y te puede penalizar bastante a futuro. Entonces hay que estar pendiente y hacer lo mejor posible desde el día 1. Eso es uno de los principales consejos que doy. Bueno, Wilmer, llegado aquí, te quiero agradecer. Bueno, Muchas gracias por este video y esta charla, la disfrutamos mucho. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, hermano.